Bienvenidos a esta clase práctica de respuesta temporal de un sistema de control, en la que haremos un breve repaso acerca de las distintas características que podemos encontrar y cómo se comporta un sistema ante una determinada señal de excitación. Vamos a empezar analizando el régimen transitorio de la respuesta del sistema, la cual tiene lugar cuando se inicia su funcionamiento para una señal dada de entrada. Veremos qué tipos de respuesta podemos encontrar y cuáles son sus características fundamentales. El sistema más elemental que podemos estudiar es aquel que solo contiene un polo en su función transferencia, es decir, aquel que es de primer orden. Este tipo de sistemas se modela con una ecuación genérica como la que mostramos en pantalla, donde Km es la ganancia del sistema, mientras que τm es la constante de tiempo que determina cuán veloz es el crecimiento de la curva de salida. Dicha curva es de naturaleza exponencial y se estabiliza en el valor de la ganancia Km. Aquí a la derecha podemos visualizar un ejemplo de respuesta de primer orden cuando se excita un determinado sistema con un escalón unitario. El valor que tiene esta curva puede ser o no igual a la amplitud del escalón, y será caso de estudio cuando encaremos el régimen permanente en esta lección. Si bien es posible encontrar sistemas de primer orden, en la práctica son más frecuentes aquellos que tienen más polos. Comenzaremos entonces a estudiar primero los de segundo orden, los que podemos modelar con una ecuación genérica como la siguiente, donde ωn recibe el nombre de frecuencia natural del sistema, mientras que a psi, esa letra griega que a menudo se la confunde con un épsilon, se le llama factor de amortiguamiento. La forma en que intervienen estos coeficientes en la ecuación no es caprichosa y cabe destacar que el valor de la ganancia aquí nuevamente está relacionado a la amplitud que alcanzará la señal de salida para un tiempo infinito. Si bien esto es importante no perderlo de vista, de momento nos ocuparemos del análisis del transitorio. Los sistemas de segundo orden pueden presentar más de un tipo de respuesta dependiendo de la ubicación de sus polos. Para estudiar su comportamiento fácilmente, clasificaremos entonces su tipo de respuesta en función del factor de amortiguamiento. Así, encontramos que cuando psi es menor a 1, tenemos una respuesta subamortiguada. Cuando es igual a 1, tenemos una respuesta con amortiguamiento crítico, y cuando es mayor a 1, tenemos una sobreamortiguación. Pero esto no termina aquí. Podemos definir dos situaciones más que, aunque son indeseables, también pueden estar presentes en un sistema de control. Y es que de hecho, si el amortiguamiento vale 0, estamos en presencia de un sistema oscilatorio. Y por otro lado, si tenemos un coeficiente negativo, el sistema se torna claramente inestable. Veamos un poco más en detalle de lo que estamos hablando. Partiendo de la transferencia genérica que propusimos anteriormente, supondremos ahora que psi es mayor a 1, dando así una respuesta sobreamortiguada. En estas condiciones se tienen polos reales y diferentes entre sí, ubicados cada uno en las ubicaciones que aquí se expresan. La señal de salida en este caso es una exponencial, de forma similar a un sistema de primer orden. Aquí a la derecha nuevamente podemos ver un ejemplo de una respuesta de este tipo. Supondremos ahora que el amortiguamiento es unitario, y como hemos dicho, esto determina un tipo de respuesta a la que identificamos como de amortiguamiento crítico. En este caso, se tienen dos polos reales coincidentes, ubicados cada uno a una distancia equivalente a la frecuencia natural en el semiplano izquierdo. La señal de salida aquí nuevamente es exponencial y su característica fundamental consiste en que presenta la máxima pendiente de crecimiento sin sobrepasar la señal de referencia. Un ejemplo de esto podría ser la gráfica que observamos aquí a la derecha. Como vemos, esta señal crece mucho más rápidamente que la anterior. Vemos ahora qué ocurre cuando el amortiguamiento es menor a 1. Aquí, a diferencia de los casos anteriores, se tienen polos complejos conjugados ubicados a la izquierda del eje Jω en las posiciones que vemos en pantalla.
En estas condiciones, el sistema es estable y sobrepasa el valor de la referencia, como vemos en la gráfica siguiente. Vale la pena destacar que este tipo de sistemas tiene mayor pendiente de crecimiento en relación a aquellos con amortiguamiento crítico. El costo de este beneficio es una sucesión de picos propagados a lo largo del tiempo, hasta que se estabiliza en torno a la referencia. Dependiendo de las características del sistema, estos picos pueden ser más pequeños o más grandes, más duraderos o más rápidos, tolerables o hasta destructivos. Es importante ajustar este tipo de respuestas a las limitaciones y necesidades de cada planta. Dentro de esta categoría de sistemas de segundo orden, podemos definir algunas características de la curva que son de interés en su análisis. La primera que definiremos es el tiempo de establecimiento, que determina cuánto tiempo se demora la señal en estabilizarse en torno al valor de referencia. Esta fórmula es válida únicamente para una banda de error del 2% alrededor de dicha referencia, criterio habitual en esta materia. La segunda característica es el tiempo de pico, que se define como aquel tiempo en el cual se produce el primer máximo de la señal. Por último, definimos el sobreerror o sobreimpulso, que determina una proporción de cuánto crece la señal en su pico máximo por encima de la señal de referencia. Las dos expresiones indicadas para el cálculo de este, tanto el exponencial como el cociente de la derecha, son siempre aplicables. El siguiente caso de análisis es un comportamiento no deseado en un sistema de control y se trata de aquel que presenta amortiguamiento nulo. En este caso, los polos se ubican sobre el eje J-omega, convirtiendo el sistema en un oscilador a la frecuencia natural omega n. La gráfica de aquí a la derecha es un ejemplo que atestigua este comportamiento para un sistema dado. Quizás se estén preguntando por qué esta situación es indeseable. La única razón se debe a que los sistemas que estudiamos aquí tienen la función de controlar y estabilizar una magnitud física, una posición, un determinado movimiento, una intensidad de campo, etc. Así, por ejemplo, hacer oscilar un motor industrial por lo general no suele ser una buena idea. Llegado el caso de que necesitásemos diseñar un oscilador para atender una necesidad puntual, debemos contemplar criterios y conceptos que exceden el propósito de esta materia. El quinto y último caso de estudio para un sistema de segundo orden es aquel en el que podríamos definir un amortiguamiento negativo. En estas condiciones, los polos son complejos conjugados y están ubicados en el semiplano derecho. La posición exacta de estos polos podríamos calcularla de esta forma. En este caso, la señal de salida crece indefinidamente sin más limitación que el propio sistema físico. Es la situación más peligrosa y la que debemos evitar siempre en todo sistema de control. La gráfica de la derecha muestra un ejemplo de un sistema con una inestabilidad lenta y paulatina. La pieza angular y eje fundamental de esta materia gira en torno a evitar que un sistema llegue a esta condición de funcionamiento. Como comentario adicional, y ya excediendo un poco el propósito de la materia, algunos sistemas denominados de fase no mínima disponen de polos inestables per se, y sin embargo es posible controlarlos también, aunque con un poco más de esfuerzo. Si es de tu interés saber más al respecto, quizás el péndulo invertido sea un ejemplo interesante para comenzar a investigar. Podemos también tener sistemas con más de dos polos, dándose origen a un tercer orden, cuarto orden, quinto orden, indefinidamente, y la forma de las gráficas de respuesta en cada uno de estos casos va a ser muy diferente y más difícil de estudiar. Aquí vemos a la izquierda y a la derecha dos posibles respuestas para un sistema de tercer orden, dependiendo de sus constantes físicas intervinientes. El análisis de respuestas de órdenes superiores es complejo y mucho más laborioso. Con las herramientas que veremos en esta materia, así, por ejemplo, no podremos estudiar la respuesta temporal de un tercer orden en forma directa. Para analizar esta clase de sistemas,
utilizaremos una técnica que consiste en obtener un modelo equivalente que contenga solo dos polos. Y es que, de hecho, es posible comprobar que si un sistema, sea del orden que sea, posee un par de polos complejos conjugados dominantes, su respuesta temporal se asemejará a la de un sistema de segundo orden. Para saber si un conjunto de polos son dominantes frente a otros, debemos establecer un criterio que se basará en medir las distancias de estos al eje J-. El criterio podría ser en principio cualquiera de estos tres o incluso otros. Solo hay que tener en cuenta que cuanto más permisivos seamos en la multiplicidad, mayor será el error que estemos cometiendo. Luego, si se satisface el criterio elegido, concluimos que es posible hallar un modelo equivalente de segundo orden. Veamos esto de una forma más práctica. Supongamos tener una transferencia genérica como la que vemos a continuación, compuesta por dos ceros y 5 polos, dos de los cuales son dominantes frente al resto. Para hallar el equivalente de segundo orden, agruparemos todo excepto los polos dominantes en una constante, dando origen así a una transferencia como la que vemos aquí. El valor de la constante k equivalente se calcula como este límite que vemos a continuación, para s tendiendo a 0. Destacamos que este cálculo no es caprichoso, sino que es lo que garantiza que la transferencia original y su equivalente tengan el mismo valor final para un tiempo infinito. A continuación vemos una gráfica obtenida para un sistema de tercer orden y a la derecha la que se obtiene del sistema equivalente de segundo orden para el mismo sistema. Como podemos apreciar, las diferencias son apenas perceptibles. En la medida que más estricto sea el criterio que usemos para diseñar, estas curvas más parecidas serán. Hasta aquí hemos analizado todo lo referente al régimen transitorio y sus particularidades, pero hemos hecho mención en algunas ocasiones acerca del valor final que alcanza la señal de salida en un tiempo tendiendo a infinito. Esto es estudio de lo que llamamos régimen permanente, y veremos ahora sus cualidades. Definimos a la señal de error como la diferencia entre la señal de referencia r de t y nuestra salida i de t. Expresada en términos de variable compleja, nos queda de esta forma. Esta definición es independiente de la planta y la realimentación del sistema, pero aún así habitualmente se la confunde con la señal de control UDS, aquella que funciona como entrada al controlador que apliquemos al sistema. Así, si tenemos un diagrama como este, es más común de lo que parece pensar que esta es la señal de error cuando no lo es. El propósito de este comentario es asentar la base de que la señal de control EDS es coincidente con la señal de control U únicamente cuando la realimentación es unitaria. Hay distintas formas de clasificar un sistema, y una de ellas es según el tipo de planta, categoría que se relaciona con la cantidad de polos en el origen que ésta contiene. Así, decimos que G* de S es una planta tipo 0 cuando no tiene polos en el origen. Aseveramos también que es tipo 1 cuando solo contiene un polo en el origen. Será tipo 2 cuando contiene 2 y en forma genérica será tipo n cuando disponga n polos en el origen. Esta definición de tipos nos será siempre útil siempre y cuando tengamos una relación unitaria en el sistema. Siempre que tengamos un sistema con realimentación unitaria y basados en la información que acabamos de ver, podemos estimar el error en régimen permanente partiendo de la definición de error que nos decía que EDS es igual a la diferencia entre la señal de referencia y nuestra señal de salida IDS. Si reemplazamos IDS por su equivalencia, obtenemos la ecuación siguiente, en términos del G*. Ordenando un poco la ecuación con factor común de por medio, obtenemos así que la señal EDS es igual a 1 sobre 1 más G*
todo por la señal de referencia. Y si además aplicamos el teorema de valor final sobre esta expresión última, obtenemos lo que conocemos como error en régimen permanente, y queda determinado por el cálculo de este límite para s tendiendo a 0. Como podemos observar, el error depende exclusivamente del tipo de planta y la señal de referencia que estemos inyectando, y según tengamos una u otra característica, la fórmula y resultado final del límite tomará una u otra forma. En base a los resultados posibles obtenibles, podemos confeccionar esta tabla de ayuda a memoria. Como detalles particulares, vale la pena destacar que, cuanto mayor es el tipo de planta, más susceptible de tener error en régimen permanente nulo se vuelve. También podemos observar que si aumentamos el grado de la señal de referencia a partir de un determinado punto, la señal de salida nunca alcanza la referencia y el error se hace infinito. Hasta aquí ya tenemos todo lo necesario para estimar el error en régimen permanente de cualquier sistema. O, bueno, casi todo, porque en verdad, toda esta teoría solo rige para sistemas con realimentación unitaria. Pero como seguramente están pensando, la mayoría de los sistemas no cumplen esta condición, y por el contrario, podríamos tener sistemas tan complejos como este de aquí, de esos que ya con solo verlo asusta tanto que quizá ni nos damos cuenta que tiene realimentación unitaria también. Entonces, nos preguntaremos, ¿qué podríamos hacer para aplicar lo que ya sabemos a cualquier sistema, tenga realimentación unitaria o no? El punto clave radica en obtener un sistema equivalente con realimentación unitaria, a partir del original que tengamos que analizar, que a priori podría no tenerla. Existen varias técnicas y métodos para este fin, algunas de las cuales se vieron en los videos teóricos. En esta clase práctica, por otro lado, introduciremos una metodología diferente y algo más matemática. Partimos del concepto principal de que las dos transferencias deben ser equivalentes. Así, podemos aseverar que TODS es igual a G* sobre 1 más G*. Dado que TODS es nuestro sistema real, podemos modelarlo y obtener su ecuación con precisión. Y partiendo de esto como dato, podemos despejar y calcular G*, quedándonos igual a TODS sobre 1 menos TODS. Pero esto no termina aquí, porque además podemos efectuar una simplificación de cálculo si interpretamos a TODS como un cociente de polinomios, es decir, un numerador nt y un denominador dt. Si aplicamos esta equivalencia y calculamos denominador común, podemos concluir que la planta G* es igual a nt sobre dt menos nt. Y ya está, con la información de G* podemos estimar el tipo de planta, y con el dato de la señal de entrada podemos calcular finalmente el error en régimen permanente para el sistema de arriba a la izquierda. Luego, como las transferencias de ambos sistemas son equivalentes, el error que hallemos para uno será la del otro también. Hemos terminado el análisis de la respuesta de un sistema de control y la hemos parametrizado en función de su régimen transitorio y su régimen permanente. Aprovecharemos estos últimos minutos para destacar algunas conclusiones y conceptos importantes de todo lo que hemos aprendido. En cuanto al régimen transitorio, hemos visto que la forma y las características de la señal de salida están íntimamente ligadas a la cantidad de polos que tenga el sistema bajo estudio. En la medida que esta cantidad sea mayor, su análisis se notará más laborioso, razón por la cual trataremos siempre de asemejarlo a un sistema de segundo orden, dada su simplicidad de cálculo. Recordemos, no obstante, que no todos los sistemas pueden ser interpretados como un segundo orden. La condición necesaria para poder aplicar este criterio consiste en que el sistema original tenga un par de polos complejos conjugados que sean dominantes frente a los demás. En la medida que no se satisfaga esta condición, estaremos cometiendo un error abismal en el cálculo. Y no se trata solamente de valores de pico y cuestiones de tiempo de establecimiento y alcance, sino también de la naturaleza y la forma de la señal de salida. Respecto al régimen permanente, vimos que queda determinado por el tipo de planta y la señal de referencia que se inyecta al sistema.
La combinación que se obtenga de estos dos elementos dará por consiguiente un error en régimen permanente dado, que puede ser nulo, finito y distinto de cero, o incluso infinito. Por otro lado, para analizar sistemas que no dispongan de realimentación unitaria, debemos plantear un equivalente para poder aplicar los conceptos vistos en los videos teóricos. La forma en que se obtenga este equivalente es netamente de decisión personal y cualquiera de los métodos vistos en clase, o incluso otros, son perfectamente válidos. Bien, hasta aquí llegamos. Ahora es momento de demostrar todo lo que hemos aprendido. A practicar y nos vemos en el próximo encuentro.